Hola, espero que te encuentres muy bien. Te mando un fuerte abrazo y te quiero comentar que ya tenemos un correo en el que te puedes comunicar. El correo es contactocela2020@gmail.com. Te lo repito, contactocela2020@gmail.com. Es todo seguido, no lleva puntos. Y la palabra Cela se escribe S de sol, E de elefante, L de López, A de Alicia, H de Hugo. Y 2020 o 2020 es con números 2020. Contacto cela2020@gmail.com. Pues espero que estés lista para compartir unos minutos de sabiduría en este libro de Proverbios. Vamos a ir avanzando poco a poco, pero con la ayuda de Dios y espero que perseveremos hasta el final de este libro de Proverbios. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 8 de Proverbios. Te invito a leer conmigo. El versículo 1 dice: No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas, junto al camino, en las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Oh hombre, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Y bueno, vamos a ver esta introducción. Otra vez vemos a la sabiduría clamando, dando su voz la inteligencia. Y vemos un gran contraste con el capítulo anterior, el capítulo 7, donde veíamos una mujer perversa, ¿verdad?, que representa un pecado terrible, cómo ella en la secrecía se introduce, ¿verdad?, sale a buscar su presa. Y así es el pecado generalmente lo queremos cubrir y se hace en secreto, ¿no? Todo lo contrario, la sabiduría dice que clama. ¿Por qué? Porque no tiene nada que esconder. Clama, da su voz la inteligencia. ¿En dónde dice? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Entonces, vemos aquí a la sabiduría clamando, la sabiduría saliendo a las puertas, saliendo a las ciudades, saliendo a las encrucijadas, o sea, a los cruceros, a los puntos donde la gente camina, donde hay intersecciones, donde hay gente, sale la sabiduría, sale la inteligencia a darse a notar, a darse a conocer, a llamar la atención de aquellos que pasan por ahí. Vemos la exposición pública de la sabiduría que nos llama a seguirla. Y vamos a ver a quién le habla. Versículo 4 dice: Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Fíjate qué importante. Habla a todos los hombres, habla a todas las mujeres. No está hablando a un segmento de la población, no está hablando a gente que es muy inteligente, no está hablando a gente que es muy religiosa, no le está hablando a aquellos que son ricos o a aquellos que se creen buenos. Está llamando a todos. La sabiduría no está viendo, no está clasificando, no está excluyendo. El llamado de Dios es para todos, es para todas. No es para gente como mucha gente, no sé si has escuchado, pero hay gente que dice que tienes que ser muy estudiado o que tienes que ser erudito para poder entender las profundidades de la palabra de Dios o que tienes que tener una capacitación muy especial. No. Aquí vemos que la sabiduría no está haciendo una selección específica porque alguien tiene una preparación. Dice: oh, hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Y fíjate a quién le habla. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros necios, entrad en cordura. Fíjate que Dios le habla aún a los simples. Le habla
a los necios, le habla a aquellos que carecen de sabiduría, aquellos que la han regado en su vida. Yo no sé tú cómo te consideres, pero Jesucristo dijo que vino a los enfermos, no vino a los que no necesitaban médico. Jesucristo dice que Él vino a lo vil y lo menospreciado. Jesucristo vino a los simples, a aquellos que, precisamente aquellos como ese joven que vimos en el capítulo 7, ese joven tan simple que andaba de ocioso, que nunca pensó que él fuera a caer en algo tan tremendo como lo que cayó. ¿Se acuerdan que salió a perder el tiempo, salió a matar el tiempo y sin pensarlo se vio enredado con una mujer adúltera y terminó como buey llevado al matadero? Terminó en vereda de muerte. Y aún personas así, que pudiésemos pensar que ya son una causa perdida, que pudiésemos pensar que nunca van a cambiar, que son simples y que son necios. Para Dios no hay causas perdidas. Dios te está hablando a ti. Dios le está hablando a todos aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Está hablándole a todos aquellos que reconocen que son simples, que son necios, que necesitan la sabiduría. Todo lo contrario a lo que a veces la gente nos hace creer. Que Dios solamente se va a revelar o la palabra de Dios va a ser para aquellos que son muy especiales, sumamente inteligentes. No. Dios está llamando a los simples. Dios está llamando a aquellos que han cometido errores, aquellos que, como decimos en México, que la han regado. En Cristo hay esperanza. Dios está llamando. Él está en las calles como el mismo Dios del universo, porque la sabiduría es Cristo mismo. Sale a las plazas, sale a las calles, sale al encuentro y dice, veme a mí, veme a mí. No andes sin rumbo y sin dirección. No andes buscando sin encontrar. Veme a mí. Yo soy la sabiduría. Yo te voy a enseñar el camino. Es lo que dice Dios. Y dice en el versículo 6, oíd porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado la sabiduría. Fíjate, las palabras de Dios cómo son puras, son rectas, son perfectas. Hay gente que realmente la mayoría nunca han leído la Biblia y bueno, vamos a suponer que alguno lo haya leído. Y muchos de ellos se jactan de decir, yo no creo en la palabra porque la palabra de Dios, la Biblia se contradice. E intentan encontrar contradicciones, buscan errores. Yo creo que es un problema del corazón. No es un problema de que la palabra de Dios tenga errores, sino es un problema del corazón. Porque no quieren ser confrontados con la verdad. La palabra de Dios es luz. Y cuando la luz entra a la oscuridad, y si hay basura, y si hay tierra, y si hay polvo, queda en evidencia. Y muchos no quieren que la luz entre a su corazón. Pero yo te voy a decir, cuando tú lees la palabra de Dios, verdaderamente te das cuenta que no hay error en la palabra de Dios. No hay contradicción, al contrario, la palabra de Dios es en perfecta armonía. Pero la palabra de Dios no se interpreta tomando un versículo y agarrando otro versículo. La palabra de Dios se puede solamente interpretar en su plenitud, en su totalidad. Para poder entender realmente un versículo que puede ser complicado, hay que leer toda la Biblia e interpretarla a la luz de toda la Biblia. No hay nada de eso. Dice aquí, no hay cosa perversa, no hay cosa torcida. Dice, todas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Algo muy importante en este versículo, es un versículo clave, te lo voy a volver a leer. Versículo 9. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. A veces el problema es que si no conoces primero a la sabiduría que es una persona, es difícil entender la palabra de Dios. Porque tú lees la palabra y ves un libro, ves letra muerta.
Pero cuando conoces a la persona de Dios, a Cristo, la sabiduría de Dios, es entonces que tu entendimiento espiritual se abre. La palabra de Dios no se entiende con la mente totalmente, ¿no? No es con la inteligencia, con el cerebro, con el IQ. Es algo espiritual. Sí, interviene el cerebro, claro, por supuesto, pero es algo espiritual. Solamente cuando Él se revela a tu vida, entonces Él te da ese entendimiento. Por eso dice aquí, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Versículo 10. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. No hay algo más importante en este mundo que la sabiduría, porque es Cristo mismo. Es mejor que la plata, es mejor que el oro escogido, es mejor que las piedras preciosas, y dice, y todo cuanto se puede desear no se puede comparar a ella. Lo que cualquier hombre puede desear, lo que tú te puedes imaginar que dijeras, ¿qué podrías desear si te dijeran que se te va a conceder lo que tú quieras, lo que tú más deseas? Piensa en algo. Ya que lo pensaste, piensa en algo, en alguien, en un suceso, en algún sueño, en algo que realmente desees que pase. Eso, tan especial, tan grande, no se compara a encontrar la sabiduría. No se compara a lo que experimentas cuando encuentras a la sabiduría, cuando la tienes, cuando Cristo viene a tu vida. Y luego aquí se revela y empieza a hablar la sabiduría. Dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. No puedes decir que tienes sabiduría cuando tu vida no lo demuestra. Dice, habito con la cordura. Versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Cuando verdaderamente hay sabiduría, porque hay mucha gente que se cree sabia, pero acuérdate que hay una sabiduría que es del mundo. Y que el libro de Santiago dice que la sabiduría del mundo es terrenal y hasta dice que es diabólica. La sabiduría de Dios no es una sabiduría humana. La sabiduría de Dios es Cristo mismo, y cuando tienes la verdadera sabiduría hay una evidencia real, una evidencia palpable. ¿Y qué es el temor de Dios? ¿Y cómo se manifiesta ese temor de Dios? Que aborreces el mal. ¿Sí? Es aborrecer el mal, aborrecer la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Es aborrecer lo que Dios aborrece, es amar lo que Dios ama. Cuando verdaderamente la sabiduría entra a tu vida, tú tienes ese carácter de Dios, estás con Dios. No estás neutral, porque dice Dios, o estás conmigo o estás contra ti. Entonces, si estás con Dios, si la sabiduría habita contigo, tú aborreces lo mismo que Dios aborrece. Y Dios dice que aborrece el mal camino, que aborrece el orgullo, la soberbia, la altivez. Y dentro de eso va la autojustificación, el creerte mejor que los demás, el sentirte mejor que los demás, el ver a los demás como inferiores a ti. El mal camino, la boca perversa. ¿Qué es la boca perversa? Pues que habla con malas palabras, que hablas chismes, que hablas críticas, que hablas descrédito para las personas, que hablas cosas que no edifican. Dios aborrece eso. Tú a lo mejor dices, yo no hago nada malo, pero el problema no es que hagas algo malo, sino que hablas muchas cosas malas. Dios aborrece esto. Versículo 14 dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Solamente Él da el poder.